Hoy toca capítulo de feedback para leer y comentar todas vuestras respuestas durante este mes de octubre que llega a su fin, pero dejadme que ponga la intro y ahora me explico. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Preparado o preparada para un nuevo episodio? Estás al otro lado del micrófono, en el Metapodcast diario donde te habla Jorge Marín desde EOB Productora con todo lo que me pasa, todo lo que me ocurre en cuanto a la producción sonora de podcast, eso sí. Penúltimo episodio del mes de octubre y es que este mes he tenido que jugar un poquito al Tetris con los últimos episodios, ya que os tengo que confesar que el capítulo de mañana lo tenía programado para la semana pasada, pero como surgió la grabación sobre JPod con Sune hace una semana, pues decidí guardarme ese capítulo, retrasarlo hasta el día de mañana y por eso el último capítulo del mes, que normalmente lo dedico a repasar el feedback, pues hoy lo traigo el día 30 en vez del día 31. Pero bueno, pequeñas confesiones que tengo que jugar ahí un poquito al Tetris, como decía, para coordinar los más de 20 y tantos capítulos que os ofrezco cada mes. Veréis, antes de repasar los comentarios de este mes, me vais a dejar que dé las gracias al patrocinador de este capítulo 1249, que es el podcast Hadouken Rojo, el glitch de los podcasts de videojuegos que se lleva a cabo entre un grupo de amigos con una charla distendida que además de disfrutar los videojuegos tal y como hacen ellos, han tenido la suerte de formar parte de la industria a nivel profesional, la industria de los videojuegos, y ahora mismo están de parón momentáneo porque han celebrado por todo lo alto sus 200 capítulos durante el pasado verano y veremos a ver si vuelven. Yo espero que sí, porque este podcast me gustaba mucho, pero bueno. Me gustaría empezar este capítulo mandando un agradecimiento enormísimo a Galiana. En este caso no voy a leeros el mensaje porque me lo envió de manera privada, pero vamos, no puedo hacer otra cosa que arrodillarme y ponerme a los pies de Galiana por el mensaje que me envió, por lo que significó y por todo lo que hace por este podcast, porque día a día o casi día a día comparte los episodios que escucha en Twitter y me emocionó mucho el mensaje que me envió, por eso quería arrancar este episodio de feedback mandándole un abrazote enorme, grandísimo, tanto a ella como a su hijo, y oye, que poder formar parte de su día a día, aunque sea unos minutitos, me llena de orgullo. De verdad que, Galiana, no puedo hacer otra cosa que darte las gracias por tu mensaje. Nos vamos al episodio 1223, ya que el 27 de septiembre me dejaron un mensaje a través de LinkedIn. Este episodio 1223 era el dedicado a Forever Young, al podcast Forever Young que había realizado la banda mítica Asheville era... me ha hecho dudar. Bueno, me decía Abraham Marca Mérida que era uno de los episodios que más había disfrutado y como dice Jorge, como dije yo, una lástima que este video podcast esté solamente en YouTube. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya estoy dudando, era Asheville o Shelbyville, ya no recuerdo. Voy a buscarlo, que ya me quedo con la duda, ya no recuerdo cómo se llamaba el grupo de Forever Young. A ver, Forever... Disculpadme, pero... Alphaville. Sabía yo que digo, no sé si era Shelbyville o Alphaville. Estaba confundido. Disculpadme. Nos vamos hasta el 1 de octubre, concretamente a las 6:49 de la mañana. Ojo a esto que me hace especial ilusión porque varias personas me corrigieron muy pronto, ya digo, a las 6:49 de la mañana recibí el primer mensaje que llegaba de la mano de Rubén, el cual me dijo: buenos días, Jorge, en el podcast de hoy, el de los eventos de octubre, se ha mezclado hacia la mitad o así un doble audio y da un efecto de eco, pero son dos audios diferentes que se solapan, guiño. También Tony de Melk me decía: hola, estoy escuchando tu último episodio y a partir de los 6 o 7 minutos se te escucha 2 veces a diferentes ritmos. No sé si ya te lo han dicho, perdona la intromisión. Y Fercatodic me decía: buenas, Jorge, supongo que ya te lo habrán dicho, es que yo voy tarde con los podcasts, pero en el miércoles, en el episodio de la agenda podcastera de octubre, tiene un fallo. Se solapan 2 audios a partir del minuto 11:20 aproximadamente. Un abrazo. Bueno, pues desde aquí quiero mandar un abrazo y un agradecimiento tanto a Rubén como a Tony, como a Fercatodic, porque oye,
esto de que me avisen los propios oyentes de que hay algún error, lejos de avergonzarme, a mí me llena de orgullo, porque eso significa que estáis al otro lado del micrófono, que estáis atentos y que me queréis ayudar, y esto vale su peso en oro. Efectivamente, como habéis adivinado, se solaparon dos extractos de audio porque no me quería dejar fuera de la agenda el evento de Podgaming que ya se ha celebrado y tuve que hacer una regrabación, pero como voy tan a matacaballo con tantos capítulos a la semana, se me coló, no elimine la otra parte. Bueno, en fin, ya está corregido, pero aún así, muchas gracias Rubén, Tony y Fercatodic por vuestros avisos, porque creedme que cuando me llega un aviso, sobre todo antes de las 7 de la mañana, fijaros que yo cuelgo los capítulos para que se publiquen a las 6 de la mañana y a las 6:45, apenas 45 minutos después de haberlo colgado, ya me estabais avisando. Y lejos de molestarme, como yo soy también bastante madrugador, pues rápidamente me ayudó a corregirlo para que no mucha gente sufriera este lapsus por mi parte. Nos tenemos que ir al siguiente comentario, el 7 de octubre del 2025, en el episodio de la organización de Podwoman desde dentro con María Santonja. Hombre, Toñi, la creadora de Perretes, me decía lo siguiente: Podwoman será un exitazo, grande, muy grande María Santonja y el resto del equipo. Somos muchas las mujeres podcasters que estamos ignoradas por las plataformas y nos lo curramos de lo lindo. Pues sí, efectivamente, Toñi, pues sí, toda la razón. Y oye, fue un placer conocerte. Pasados 10 días después de la emisión de este capítulo, por fin nos pudimos dar un abrazote junto al resto de compañeros de la organización de Podwoman. Disculpadme que me vuelve a pitar la bomba de insulina y me está diciendo que tengo que comer algo, o beber algo, mejor dicho. El siguiente comentario no estoy tan de acuerdo, pero decía Borja Girón. A ver, crear un podcast es gratis. Si hay menos mujeres es porque no quieren crear un podcast. Es como hombres que bailan ballet. Hay un 1% y no pasa nada. No está prohibido crear podcast. Y posicionarse es igual de difícil para todos. La audiencia y la estrategia es la clave. Bueno, pues no estoy muy de acuerdo, Borja, porque en parte aquí sí, está claro que crear un podcast es gratis y todo el mundo tiene la posibilidad, pero muchas veces los algoritmos y las plataformas juegan en contra de las mujeres, porque al igual que ocurre en muchos otros aspectos de la vida, los hombres en este caso tienen ciertas ventajas que las mujeres juegan en su contra, y ahí los algoritmos sí que es verdad que se lo ponen un poquito más difícil, pero bueno. Nos vamos hasta el 9 de octubre en el episodio del glosario podcastero dedicado al Call to Action, al CTA, y Jesús Marrone decía: buenos consejos, muchas gracias. Hombre, no, gracias a ti, Jesús, por la invitación en tu podcast. ¿De qué va tu trabajo? Que os traje en el episodio express de ayer. En el episodio sobre la familia correcta del lunes 20 de octubre. Bueno, aquí me voy a remangar porque este episodio, como ya me temía, ha tenido cierta repercusión, cierta polémica. Bueno, comentarios que ahora voy a repasar. Ay, no he apuntado al usuario, madre mía, no lo puedo creer. Bueno, no voy a decir su nombre porque me lo ha escrito de manera privada, pero Fran, dejámoslo en Fran, no voy a decir más datos, pero bueno, Fran, por privado en Instagram, me decía: qué lástima que te hayas metido en temas políticos y posicionado en tu podcast. Lo tenía como un lugar donde escapar de la polarización y aprender del mundo podcast. Incluso la tenía pensada como plataforma de posible inversión publicitaria. Suerte. Pues yo le decía a Fran que siento si le había disgustado y un saludo, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Este es mi podcast y aunque no suelo meterme en temas políticos, yo, como todo hijo de vecino, pues tengo mi posición política, y aunque este podcast no va sobre ese tema, si traigo un podcast que habla de política con el que estoy de acuerdo, pues oye, lo voy a expresar, ¿no? No sé, creo, ya digo que este no es un podcast sobre política, pero que yo como persona humana sí que tengo mi opinión política. Pero bueno, y sobre que tenía pensado este podcast como plataforma de posible inversión publicitaria, hombre, a ver, si de los 1248 capítulos que llevo hasta ahora, en uno de ellos o en dos he hablado de política, pues creo que, hombre, es un porcentaje muy mínimo donde he expresado mi opinión política, mejor dicho. Es un porcentaje muy mínimo comparándolo con todo lo que hago para promover y difundir el podcasting. Que me perdone, Frank, que me perdone por expresar mis expresiones políticas, mis opiniones políticas, y si ese pequeño porcentaje ha hecho empañar todo el trabajo que realizo aquí,
pues hombre, yo lo siento mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Que es una pena que se aleje de una posible inversión como plataforma de publicidad. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que estas opiniones también atraigan a otros usuarios que esto no lo vean como un inconveniente, sino como una ventaja. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo estaré encantado de atenderte siempre y cuando tus ideas políticas no interfieran con las mías y, bueno, llevemos un acuerdo. Pero que, vuelvo a repetir, esta es mi opinión. A mí me encanta debatir sobre estos temas. No lo voy a hacer en este podcast, como ya bastante le estoy dedicando este capítulo, pero no sé, hablando se entiende la gente, ¿no? Sea de política, sea sobre fútbol, sea sobre religión, aunque, como se está demostrando, son temas peliagudos. David Marzán decía lo siguiente: valiente y necesario episodio, pulgar arriba. Bueno, pues muchas gracias, David, hombre, por tu apoyo. Esto es a lo que me refería. Hay opiniones de todo tipo, tanto en la política, como en el fútbol, como en la religión, como, no sé. Yo creo que hacerlo en un ambiente sano, donde todos podamos hablar y todos podamos debatir, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, pues qué mejor que hacerlo en un podcast o en los comentarios de este podcast. Y hablando sobre política y religión, no dejamos el temita porque dejaban otro comentario, en este caso en Twitter, y decía... Habito aquí, decía, no sé, EOB, me llama la atención que critiques a la derecha por negar derechos, pero no critiques al Islam, que es quien más derechos le niega a la mujer. Piensa por qué la derecha crece en Europa, igual es por el hartazgo de la gente por tanta inmigración descontrolada. A ver, vamos a ver que esto ya se está yendo de madre. Lo primero, el episodio hablaba sobre la ultraderecha y el crecimiento de la ultraderecha en Europa, no sobre el Islam. Quizás, si traigo un podcast, porque recordemos que este podcast es un metapodcast donde yo recomiendo otros programas, no es un podcast de política, quizás, ni de religión, quizás si traiga algún podcast recomendado que trate sobre el Islam, quizás traiga mi opinión sobre esta religión, ¿no? O sobre alguna de las condiciones de esta religión, porque reconozco que yo conozco a algunas personas que profesan el Islam y aunque no esté de acuerdo en alguna de sus teorías o de su manera de expresar su religión, bueno, pues yo la respeto y tengo mi opinión. De ahí es que este podcast es sobre el auge de la ultraderecha y no sobre el Islam. Por eso opiné sobre el auge de la ultraderecha y no sobre el Islam. No mezclemos churras con merinas. Bueno, en fin, no he venido aquí a hablar sobre el Islam, aunque mira, ya he soltado alguna cosita. Y David Mota me decía lo siguiente: hola señor, oye, llevo varios días, antes de nada, agradecer los comentarios, tanto positivos como negativos. Yo entiendo que haya gente que no le guste todo esto, pero bueno, oye, agradecido por sus comentarios y por escucharme. David Mota, para despedir ya este capítulo, decía: hola señor, oye, llevo varios días para decirte o comentarte uno de los podcasts que hiciste la semana pasada, creo, jaja, en el que hablabas sobre la familia. El podcast hablaba sobre la familia correcta. Me sorprendió y me pareció súper bien que hablaras de ese podcast posicionándote tan claramente. Mucha gente no quiere hacer eso por no enfadar a nadie, más aún cuando es su sustento. Así que me parece muy guay. Conociéndote no me sorprende, pero sí que sea tan abierto en tu propio podcast y me parece algo a celebrar. Pues esto es lo que yo os decía antes, hombre. Que lógicamente, igual que tú que estás escuchando esto, tú tendrás tu opinión sobre la política, sobre cualquier tema, y expresarla de manera respetuosa, que creo que fue lo que hice yo, creo que es muy bueno para todos. Ya digo, podréis estar de acuerdo conmigo o en mi contra, y seguramente haya ganado algún que otro suscriptor y habré perdido muchos otros por comentar mi opinión, pero creo que no hace mal a nadie que nos expresemos siempre y cuando respetemos los derechos de los demás, los derechos fundamentales, siempre y cuando seremos respetuosos y siempre y cuando, pues hombre, debatamos y sugiramos pues, nuestra opinión, ¿no? No sé, no me parece algo negativo, pero se ve que hay gente que sí. ¿Qué le vamos a hacer? No le puedo gustar a todo el mundo, ni puedo estar de acuerdo con todo el mundo yo tampoco. Bueno, el 14 de octubre, en el episodio sobre los 3 libros escritos por 3 podcasters que me han motivado a recuperar el hábito de la lectura, Vicente Ortiz me dejó un comentario en el canal de Telegram que decía: hay que leer todos los días. Y yo le respondí que también hay que escuchar podcast todos los días. Y Vicente volvió a contrarrestar con: eso debería ser obligatorio. No concibo un día sin música o sin podcast. Pues toda la razón, Vicente, perdona, que te cambié el nombre. Toda la razón, Vicente, aquí coincidimos también. Leer, escuchar podcast y escuchar música debería ser algo que todos hiciéramos a diario.
El 20 de octubre, en el canal de Telegram, compartí la segunda newsletter de este mes de podcasting por escrito en el canal de Telegram, que llevaba por título Las cosas por su nombre, donde hablaba sobre el origen del nombre de EOB Productora o de este podcast al otro lado del micrófono y preguntaba a los suscriptores del canal sobre los nombres de sus podcasts y de cómo los eligieron. Y Abraham Marca me decía, puedo contarte la historia del nombre de uno de mis podcasts. Somos hijos de la pandemia. Escuché esa expresión en otro podcast y ahí todo hizo clic. Por muchas semanas estuve pensando en un formato de entrevistas a varias personas sobre su experiencia durante la pandemia de 2020. Luego, la entrevista fue evolucionando hasta convertirse en un juego de mesa que deja al azar de un dado la pregunta que respondería a nuestro invitado, desde preguntas triviales hasta preguntas difíciles o incómodas. El dado decide. Bueno, pues oye, ahí viene la historia del nombre, del podcast Somos hijos de la pandemia. En el episodio del glosario podcastero de la letra D, concretamente la herramienta D-Easer del 21 de octubre, me dejaron un comentario a través de Blue Sky y decía Yaiza Barona, especialmente necesario saber estas cosas porque muy a menudo tu audiencia no sabrá específicamente qué es la sibilancia lo que le molesta. Y acaba interpretando un rechazo de manera inconsciente a tu podcast como rechazo por el contenido. Sin embargo, es el sonido el cual opera en el subconsciente. Ojo, mucho ojo. Pues efectivamente, ya hizo toda la razón. Hay muchas veces que nos molesta un sonido en un podcast, no sabemos qué es lo que es. Mira, si puedo ayudar a que la gente supere ese mal trago con las sibilancias, utilizando la herramienta Deezer, pues mejor que mejor. Y Elena, de Mujeres con Historia, me dejaba un comentario, pero a través del canal de AskSpot, del canal de Telegram de AskSpot, que creo conveniente traer aquí también hoy. Decía, ay Jorge, tu último episodio, me lo voy a grabar a fuego, tengo un montón de problemas con las S por la forma de hablar y no lo puedo evitar. He intentado resolverlo, pero pronuncio como si tuviera la boca llena y es peor porque hablo raro. Tony de Merck se sumaba y decía que lo iba a escuchar en cuanto salía del curro porque también les iba a servir. Así que desde aquí un saludito a ambos y un agradecimiento por la escucha y espero que les sirva. Aguel, en ese mismo capítulo, decía, en el ejemplo que pones de Rubén Montesinos, del podcast Marca Talento, no nota mucha diferencia entre el antes y el después. Se ve que no me molesta. Yo le dije que, hombre, que a lo mejor no le molestara, pero que efectivamente sí que se notaba, y seguramente si el podcast lo hubiera escuchado no 3 segundos o 5 segundos, sino 1 hora entera, seguramente lo hubiera molestado. Y ella confesaba que sí, que ella sibila. Yo sibilo, claro, ese siseo que yo explicaba en el Deezer, ese que al final suena tan agudo que llega a molestar. Bueno, a Gael personalmente o en persona no la podemos poner un Deezer, pero bueno, al menos si graba podcast, Soda seguro que le sabe poner un Deezer gracias al capítulo este. Bueno, como siempre digo en este tipo de capítulos, os mando un agradecimiento enorme a todos y todas las personas que me habéis escrito en algún mensaje durante las últimas semanas y a los que seguís día a día al otro lado del micrófono. El mes que viene repasaré todos los comentarios que me habéis dejado durante los últimos días de octubre y durante el mes de noviembre. Me despido, no sin antes recordaros que en la web del proyecto, alotroladodelmicrófono.com, podéis escuchar todos los capítulos anteriores, así como participar en la comunidad a través de Telegram o de WhatsApp, apuntaros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito y descubrir cómo colaborar con este proyecto a través de vuestras dosis de cafeína virtual en la plataforma Ko-fi o incluso patrocinando los próximos episodios de Al otro lado del micrófono con las tarifas y condiciones que encontraréis en la pestaña de arriba donde pone patrocina. Gracias de nuevo por seguir al otro lado. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.